Hola, soy Paula y el video de hoy lo vamos a comenzar de una forma diferente. Tengo este paquete que compré por Amazon y en su interior tiene un kit de encuadernación. Este kit lo ofrecían en Temu y en Amazon y resulta que noté que estaba como muy inspirado en un video del canal. Entonces se me ocurrió comprarlo y ver cuál es el contenido para ver si es posible replicar esa encuadernación. Mientras voy sacando todo, te voy a dejar ahí en pantalla el video en el que está inspirado este kit. Bueno, más allá del contenido del kit, les confieso que lo que más me interesaba era ver a dónde te llevaba este código QR que trae aquí con las instrucciones para hacer la encuadernación. Y efectivamente este QR te lleva al video mío de mi canal en donde explico cómo hacer esta encuadernación. Entonces, bueno, me parece como un poco polémico que ni siquiera mencionen al canal en ninguna parte de este kit. No sé, a ustedes qué les parece, me pueden dejar ahí en comentarios cuál es su opinión al respecto. Más allá de eso, ¿qué les parece si utilizamos estos materiales e intentamos replicar esa encuadernación? Aclaro que voy a hacer unos pequeños cambios en el diseño para que no queden las dos encuadernaciones iguales, porque si no, no tendría sentido hacer un nuevo video. Como primer paso vamos a forrar las tapas. El kit trae este cartón con este color. Como no me gusta que se transparente el color del cartón sobre esta tela, lo que hice fue pegarle una hoja blanca. Entonces cuando pegue la tela no se va a transparentar este tono. Hoy voy a forrar las tapas con tela, pero también podrías usar papel. Para pegar la tela al cartón voy a usar adhesivo vinílico cola blanca, que es este adhesivo que se diluye con agua. El kit traía este adhesivo en barra, pero bueno, no es imposible pegar la tela con este adhesivo al cartón y que quede bien. Damos vuelta a la tela, apoyamos el cartón con la superficie blanca contra la tela. Y con un lápiz vamos a marcar estos 4 ángulos. Y con el esquinero de encuadernación vamos a marcar las 4 esquinas para hacer los cortes. Para fabricarte este esquinero hay un video específico en el canal con una plantilla, es muy sencillo, te voy a dejar el enlace en la descripción. Y si no querés fabricarte el esquinero, vas a tener que trazar una línea aquí a 45 grados, dejando un espacio aproximadamente de 2 milímetros. Protegemos la mesa y cortamos con un cúter estas 4 esquinas. Para trabajar con el adhesivo usamos una hoja de papel de descarte para proteger la mesa. Ponemos la tapa y vamos a pasar el adhesivo con la pinceleta. Y tenemos que pasar el adhesivo de manera homogénea por toda la superficie del cartón, desde el centro hacia los extremos. Fíjate que tiene que estar todo el cartón bien cubierto de adhesivo. Pegamos la tapa guiándonos con las marcas que hicimos anteriormente con lápiz.
Damos vuelta y con un paño limpio nos aseguramos de que no hayan quedado burbujas. Antes de dejar secar, vamos a pasar adhesivo por estos dos lados largos y vamos a plegar hacia el interior. Vamos a dejar secar esta tapa prensada bajo libros. Pongo, para que no se pegue a la mesa, un aislante, en este caso un acetato, pero podría ser nylon. Apoyo la tapa, pongo otro aislante y la dejo prensada. Y a continuación repetimos todos estos pasos con la otra tapa. Pasamos a trabajar con el lomo. En el caso del kit traía este corte de papel aterciopelado autoadhesivo, pero puedes usar cualquier papel, cartulina, y pegarlo con la cola como hicimos anteriormente. Damos vuelta, centramos la pieza y marcamos las 4 esquinas. Y vamos a marcar 7 milímetros de bisagra o de calle a cada lado del corte de cartón. Lo voy a hacer con una de estas reglas de encuadernación, pero si no tenés una de estas reglas, simplemente es medir los 7 milímetros y marcarlos a cada lado. Y con la ayuda de una regla vamos a acentuar estas dos líneas que tenemos aquí, que nos indican hasta dónde tenemos que pegar las tapas posteriormente. Apoyo la regla sobre la línea y pliego. Y lo mismo hacemos de este lado. Y con los límites del lomo hacemos lo mismo. Ahora yo voy a retirar esta capa porque les decía que este papel es autoadhesivo, pero si no tenés papel autoadhesivo tendrás que pasar el adhesivo como hicimos anteriormente y pegar. Y ahora solo vamos a plegar esta solapa y esta solapa hacia el interior. Llegó el momento de unir las tres piezas. Vamos a pegar las tapas sobre el lomo, respetando las calles que marcamos anteriormente. Los 7 milímetros que dejamos aquí
y los 7 milímetros que dejamos aquí. Entonces voy a poner adhesivo a partir de esos 7 milímetros en esta partecita de aquí, y de este lado lo mismo. Dejo estos 7 milímetros y pongo adhesivo en toda esta parte de aquí. Damos vuelta, tapa y contratapa, y voy a usar una de estas hojas de descarte para apoyar aquí y no pasarme de la línea con el adhesivo. Recuerden siempre que dejamos el ancho del lomo más los 7 milímetros de bisagras. Y ahora pego la tapa. Y repetimos lo mismo de este lado. Para ir finalizando con la tapa, damos vuelta. Vamos a poner adhesivo en estas 4 solapitas que faltan plegar y las vamos a pegar hacia el interior. Ahora te muestro cómo hacemos con las esquinas para que nos queden perfectas. Y fíjate ahora, esta esquinita la voy a empujar un poquito hacia adentro, y aquí también. Y ahora sí pliego hacia el interior. Repetimos con estas 3 solapas que nos quedan. Para dar por finalizada la construcción de las tapas, vamos a pegar con adhesivo esta cartulina. Con un paño limpio elimino burbujas. Vamos a dejar secar prensada bajo libros. Mientras esperamos que se sequen las tapas, comenzamos a trabajar con el plegado de los cuadernillos. Para cada cuadernillo vamos a separar 5 hojas. Las alineamos y plegamos haciendo coincidir estas 2 esquinas. Hago un poquito de presión aquí en la zona del lomo y con una plegadera, y si no tenés una plegadera, con una cucharita de té, vamos a sentar este doblez desde el centro hacia los extremos. Repetimos estos pasos con los 7 cuadernillos restantes. Y aquí ya tenemos los 8 cuadernillos plegados. Tenemos los cuadernillos y las tapas terminadas.
Solo nos resta coser los cuadernillos al lomo. Para realizar esa costura vamos a hacer unas perforaciones en el lomo y en los cuadernillos. Para las perforaciones del lomo vamos a construir una plantilla. Entonces vamos a recortar en una cartulina o en un papel un rectángulo que va a tener exactamente las medidas del lomo. Y con un lápiz vamos a realizar las siguientes líneas guía. Marcamos desde los extremos, desde aquí y desde aquí hacia el interior, 2 centímetros. Esta reglita tiene 2 centímetros. Y ahora desde estas dos últimas líneas vamos a dejar 1 centímetro de este lado y de este lado. Y ahora vamos a buscar el centro y vamos a marcar 1 centímetro para cada lado. Entonces tenemos 2 centímetros de margen de cada lado más 1 centímetro y tenemos desde el centro 1 centímetro para cada lado. Y por último vamos a hacer pequeñas marcas cada 3,3 milímetros. Bueno, la plantilla tiene que quedar así. Por cada una de estas intersecciones vamos a hacer una perforación. Voy a proteger la mesa con esta herramienta casera antes de hacer las perforaciones. Y ahora tenemos que perforar los cuadernillos. Entonces, con un cuadernillo lo centramos en altura y vamos a hacer una pequeña marca en el cuadernillo guiándonos por las perforaciones que ya hicimos en el lomo. A continuación, lo que hacemos es perforar con el punzón en cada una de estas marcas. Y esto lo vamos a repetir con los 7 cuadernillos restantes. Para la costura voy a usar una aguja curva, se puede usar también una aguja recta y para el inicio de la costura voy a necesitar extra una aguja recta. En cuanto al hilo, en este caso voy a usar el que trae el kit, que es hilo de bordar, y si no es hilo de bordar podrías usar hilo encerado. Y de hilo vamos a cortar un alto del lomo por cada cuadernillo, es decir, 8 altos del lomo de hilo. Enhebramos la aguja y hacemos un nudito en el extremo contrario.
Vamos a comenzar con la parte más linda, que es la costura. Traemos el primer cuadernillo y comenzamos cosiendo desde el interior de este cuadernillo por la primera perforación. Vamos a atravesar las hojas y la tapa. Y aquí es donde vamos a apoyar la aguja para que nos ayude a formar una especie de puente, ya que vamos a ingresar nuevamente por esta perforación. A continuación ingresamos por la siguiente perforación, siempre por las hojas y por las tapas. Continuamos la costura en este sentido por la siguiente perforación, ingresando al interior y saliendo al exterior. Continuamos. Tengo que ir controlando la tensión del hilo. Al llegar al extremo voy a incorporar un nuevo cuadernillo y voy a ingresar desde el exterior al interior por la siguiente perforación. Y desde aquí voy a regresar hacia el otro extremo. Una vez que ya estamos en el extremo, vamos a retirar la aguja y vamos a hacer una puntada de enlace por este bucle que dejamos aquí. A continuación vamos a ingresar por la siguiente perforación. Para eso tenemos que incorporar un nuevo cuadernillo. Continuamos hacia el otro extremo. Al llegar al otro extremo vamos a hacer una nueva puntada de enlace atravesando este puentecito de aquí e incorporamos otro cuadernillo. Estos pasos los repetimos hasta incorporar el último cuadernillo.
último cuadernillo. Llegamos al extremo, vamos a hacer la última puntada de enlace. Regresamos al interior. Y aquí vamos a hacer un nudo final. Bueno, y así es como queda esta encuadernación terminada. La apertura es total. Para ir finalizando el video les dejo una pequeña reflexión sobre el kit. Faltaron algunos materiales, como por ejemplo las guardas, y otros materiales no eran los adecuados. Tuve que realizar algunos ajustes con las medidas para terminar la encuadernación. Más allá de lo anecdótico sobre el kit, espero que este video haya sido de tu interés. Nos encontramos muy pronto con un nuevo tutorial en el canal. Chao.